Seguimos en el tiempo de Cuaresma, aunque ya alcanzando la meta anhelada, con nuestros ojos fijos en una sola esperanza, la Pascua, la resurrección de Jesús, nuestra propia resurrección. La liturgia de hoy nos habla de la misericordia de Dios, que transforma la vida del hombre. Las lecturas se orientan a transmitirnos con fuerza los beneficios que se siguen de una vida asentada en la paz con Dios, que a su vez genera paz en nuestras relaciones humanas. La historia de la salvación tiene procesos de restauración, reconciliación y renovación. No olvidemos que el origen y la meta de esta historia es Dios mismo, un diálogo de amor continuo que, una vez iniciado, nunca termina. La parábola del hijo pródigo puede releerse como la paradoja de los hermanos. La vida cristiana no es una oposición entre los hijos mayor y menor, del Padre misericordioso, sino un único camino de fe con dos facetas. La ascética del hermano mayor, esfuerzo, fidelidad, servicio, y la mística del hermano menor, gracia, conversión, misericordia, son los dos aspectos de una misma vía de vida. Los dos hermanos caminan juntos de la mano. Lectura, Salmo y Evangelio de hoy domingo, 30 de marzo del 2025. Lectura del profeta Isaías capítulo 43, versículos 16-21. Esto dice el Señor, que abrió camino en el mar, y una senda en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos. La tropa y los héroes caían para no levantarse. Se apagaron como mecha que se extingue. No recordéis lo de antaño. No penséis en lo antiguo. Mirad que realizo algo nuevo. Ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino en el desierto, corrientes en el yermo. Me glorificarán las bestias salvajes, chacales y avestruces. Porque pondré agua en el desierto, corrientes en la estepa, para dar de beber a mi pueblo elegido, a este pueblo que me he formado, para que proclame mi alabanza. Palabra de Dios. Salmo responsorial 125. Respondemos. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Respondemos. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Respondemos. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. Respondemos. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Respondemos. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses capítulo 3, versículos 8 a 14. Hermanos, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo. La justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Todo para conocerlo a Él, y la fuerza de su resurrección, y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido o que ya sea perfecto, yo lo persigo,
a ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, hacia el premio, al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 8, versículos 1 a 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. El gozo en el Dios de la misericordia. Antes de entrar en la gran semana de nuestra redención, el quinto domingo de Cuaresma nos ofrece, en sus lecturas, esa dimensión inaudita e irrepetible de lo que es el proyecto de salvación sobre nosotros. Del libro de Isaías, de la carta a los Filipenses y del Evangelio de Juan emanan los tonos más íntimos del proyecto de Dios que quiere renovar todas las cosas, que perdona hasta el fondo del ser sin otra contrapartida que la mejor disponibilidad humana. Memoria liberadora. El texto de Isaías recuerda el momento culminante de la actuación de Dios en el Antiguo Testamento, la liberación de Egipto. Aquí, lo sabemos, el pueblo esclavo recibió su identidad en su libertad. Ese es el credo de su fe que se repite de generación en generación. No hay cosa más grande para el pueblo de Dios que recordar esa hazaña liberadora divina. Pues bien, eso se quedará en mantillas ante lo que Dios tiene que hacer por nosotros, por la humanidad, por la historia. Y el Dios que promete una cosa, la cumple. Será ese lenguaje simbólico de la liberación, del paso del mar, del agua y el maná en el desierto, el que se use para anunciar lo nuevo que hará con nosotros. Hacer memoria del pasado es bueno, no para la nostalgia, sino precisamente para renovarse. Eso es lo que el deutero Isaías propone. Las raíces están precisamente en el pasado y no se puede cortar la trama de la historia de un pueblo, de una religión que es en esencia liberadora. Un pueblo sin historia es un pueblo sin raíces, pero la memoria, para ser auténtica, debe hacerse y leerse en clave profética, no precisamente jurídica o nostálgica. Cuando los cristianos leemos la historia de Jesús y la intervención de Dios en su vida, y muy especialmente en su muerte, hacemos memoria profética que muestra que el Dios de Israel, el de Egipto, no se ha dormido, sino que siempre está dando vida donde los hombres sembramos esclavitud o tragedias. La experiencia verdadera del Señor. Este es uno de los pasajes más íntimos y personales del apóstol Pablo, nos habla de lo que supone para él haber conocido a Cristo, por el todo le parece pérdida, por el todo lo que en este mundo es relumbrón, le parece una nadería. Lo curioso es que un capítulo tan decisivo como este de Filipenses se presta a unas ciertas dudas de autenticidad. ¿Es de Pablo? No es, más bien, otra carta distinta de lo que venimos leyendo en continuidad desde Filipenses capítulo 1,
versículos 1 a 3, Yo me inclino, claramente, por una carta distinta de la que se puede leer hasta capítulo 3, Desde luego, el cambio de tono que se produce en 3, B no es justificable con el tono entrañable de todo el texto anterior de la carta. Pero de ahí a pensar que Pablo no está hablando con estas palabras, las de la lectura de hoy, a mi entender, no se justificaría. Es un retrato muy personal, muy decisivo, de sus opciones, de su conversión, de cómo dejó de ser un fanático de la ley para ser un enamorado de Cristo, de su pasión y su resurrección. No tenemos una descripción de lo que Pablo sintió en su alma al convertirse y muchos autores nos dicen que esta es la mejor estampa de lo que el apóstol sintió en su alma al pasar del judaísmo al cristianismo. Conocer a Cristo, su evangelio, vivir en el horizonte de la fe pascual es haber encontrado el sentido de su vida y de la felicidad por la que luchó en el judaísmo. Ahora, dice Pablo, todo es distinto, no tiene que aparentar, ni justificarse a sí mismo, ni intentar ser el primero o el mejor, eso no vale para nada. Eso era lo que vivía antes de su conversión, llegando, incluso, a perseguir a los cristianos por tratar de ser el primero de los judíos, como buen discípulo rabínico. Haber conocido a Cristo es haber experimentado la fuerza del amor de Dios. No olvidemos que conocer, aquí, no tiene el sentido de gnosis o conocimiento intelectual, sino el sentido bíblico de YD y el Da'at Elohim de los profetas, Oseas capítulo 4, versículos 1 y 6. Capítulo 5, versículo 4, capítulo 8, versículo 2, Jeremías 2, 8, 4, 22, 9, 2 y 5 en oráculos de amenaza o bien de salvación, Oseas 2, 22, Jeremías 31, 34 o Isaías 28, 8, experiencia de Dios, de lo santo, o la misma experiencia del amor entre hombre y mujer. Ahora ha sentido la verdadera liberación de todo lo que mata y esclaviza en este mundo. El Dios de la dignidad de los pequeños. El pasaje de la mujer adúltera, muy probablemente un texto de Lucas que en el trasiego de la transmisión de los textos pasó al de Juan, es una pieza maestra de la vida. Es una lección que nos revela de nuevo por qué Pablo hablaba así al haber conocido al Señor. Porque, aunque el apóstol se refería al Señor resucitado, en ese Señor estaba bien presente este Jesús de Nazaret del pasaje evangélico. El libro del Levítico dice, si adultera un hombre con la mujer de su prójimo, hombre y mujer adúlteros serán castigados con la muerte, Levíticos 20, 10, y el Deuteronomio, por su parte, exige: los llevaréis a los dos a las puertas de la ciudad y los lapidaréis hasta matarlos, Deuteronomio 22, 24. Estas eran las penas establecidas por la ley. No tendríamos que dudar de que Dios esto no lo ha exigido nunca, sino que la cultura de la época impuso estos castigos como exigencias morales. Jesús no puede estar de acuerdo con ello, ni con las leyes de lapidación y muerte, ni con la ignominia de que solamente el ser más débil tenga que pagar públicamente. La lectura profética que Jesús hace de la ley pone en evidencia una religión y una moral sin corazón y sin entrañas. No mandó Jesús buscar al compañero para que juntos pagaran. Lo que indigna a Jesús es la dureza de corazón de los fuertes oculta en el puritanismo de aplicar una ley tan injusta como inhumana. Vemos a una mujer indefensa enfrentada sola a la ignominia de la mentira y de la falsedad. ¿Dónde estaba su compañero de pecado? ¿Solamente los débiles, en este caso la mujer, son los culpables? Para los que hacen las leyes y las manipulan sí, pero para Dios, y así lo entiende Jesús, no es cuestión de buscar culpables, sino de rehacer la vida, de encontrar salida hacia la liberación y la gracia. Los poderosos de este mundo, en vez de curar y salvar, se ocupan de condenar y castigar. Pero el Dios de Jesús siente un verdadero gozo cuando puede ejercer su misericordia. Porque la justicia de Dios, muy distinta de la ley, se realiza en la misericordia y en el amor consumado. Es ahí donde Dios se siente justo con sus hijos.
Presentimos que en la conciencia más personal de Jesús se siente en ese momento, sin decirlo, como el que tiene que aplicar la voluntad divina. Lo han obligado a ello los poderosos, como en Lucas 15, uno le obligaron a justificar por qué comía con publicanos y pecadores. Jesús perdona su pecado, que nadie se escandalice de su permisividad, pero de qué distinta forma afronta la situación y el pecado mismo. Jesús escucha atento las acusaciones de aquellos que habían encontrado a la mujer perdiendo su dignidad con un cualquiera, probablemente estaba entre los acusadores, pero él era hombre y parece que tenía derecho a acusar. Y lo que se le ocurre es precisamente devolvérsela para siempre. Eso es lo que hace Dios constantemente con sus hijos. Así se explica, pues, aquello que decía el libro Isaías de que todo quedará pequeño con lo que Dios ofrecerá a los hombres. Son estas pequeñas cosas las que dejan en mantillas las actuaciones del pasado, aunque sea la liberación de Egipto. Porque el Dios de la liberación de Egipto tiene que ser eternamente liberador para cada uno desde su situación personal. Eso es lo que sucede en el caso concreto con la mujer del pasaje evangélico de hoy. De nada le valía a ella que se hablara del Dios liberador de Egipto, si los escribas, los responsables, la dejaban sola para siempre. Jesús, pues, es el mejor intérprete del Dios de la liberación que se apiada y escucha los clamores y penas de los que sufren todo el peso de una sociedad y una religión sin misericordia. ¿Qué significa el que esté libre de pecado tire la primera piedra? ¿Por qué reacciona Jesús así? No podemos imaginar que los que llevan a la mujer son todos malos o incluso adúlteros. No es eso. Pero sí pecadores de una u otra forma. Entonces, si todos somos pecadores, ¿por qué no somos más humanos al juzgar a los demás? No es una cuestión de que hay pecados y pecados. Esto es verdad. Pero por muy simple que sea nuestro pecado, todos queremos perdón y misericordia. Los grandes pecados también piden misericordia, y desde luego, ningún pecado ante Dios exige la muerte. Por tanto deberíamos hacer una lectura humana y teológica. Toda religión que exige la pena de muerte ante los pecados, deja de ser verdadera religión porque Dios no quiere la muerte del pecador. Esto debería ya ser una conquista absoluta de la humanidad. Antes de irte, recuerda dar me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartir con las personas que te rodean, para que todos tengan el privilegio de escuchar la palabra de vida eterna. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.